de forma que no se podían ofrecer a todo el mundo. Si eso se abaratara muchísimo y fuese muy rápido, pues a lo mejor se podría hacer a más gente. Pero desde luego ahora mismo sí que está regulado o autorregulado, porque tampoco ninguna autoridad nos ha dicho que lo hiciésemos así por obligación, pero han sido las propias sociedades científicas las que hemos estimado, así que eso está regulado. Y bueno, y en oncología pues también lo puede corroborar Paula, que todo lo que se pide es porque luego va a tener una consecuencia. O sea, todos los análisis que solicitamos desde oncología y desde la unidad de cáncer familiar es porque luego se va a actuar en base a los resultados. Y bueno, y hematología, como ha dicho Chelo, pues también. Bueno, en ese aspecto apuntar que por lo menos en lo que respecta a todo lo que es la utilidad diagnóstica, bueno, quizás de decisión terapéutica también, pues lo que está muy bien es que nosotros lo que hacemos está refrendado por todas las sociedades científicas. De hecho, por ejemplo, todas las recomendaciones de lo que hacemos en coordinación con Milagros está aprobado por el acuerdo conjunto de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, la SEAP, y la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEOM. Y estrictamente ellos lo que validan son pruebas que estén refrendados su utilidad diagnóstica, pronóstica o de decisión terapéutica. Son, digamos, consensos nacionales. Y no se inventa nada, se hace estrictamente lo que ya es de consenso nacional. Y que se suele copiar muchas veces de consensos internacionales de expertos también. Bueno, de todas formas, yo acepto la... No, pero si no es una crítica, acepto la... Yo no digo que sea laboratorio. Me parece que hay que reflexionar sobre ello también, y yo no voy a decir que el 100% de las pruebas sean útiles. Efectivamente, algunas pues pueden decir, bueno, ¿para qué nos habrá pedido esto? Bueno, lo haré, pero no estoy segura si realmente va a valer. Y... Vale, es verdad que nosotros mismos reclamamos en muchos casos pues también que hubiera o que haya pues una dirección, o sea, que una dirección sea la que marque unas pautas. Nosotros nos las marcamos. Pilar, por ejemplo, ya dice, cada caso que me manda estamos ahí dándole vueltas 20 veces, ¿realmente merece la pena o no? Pero sí que se escapan casos, y en este sentido pues en algunos casos son pruebas efectivamente tan novedosas que no hay ninguna sociedad que las haya regulado. Las intentamos autorregular. No pretendemos aumentar los números de manera indefinida de pruebas, aparte porque bueno, no podemos. O sea, ahora mismo, a día de hoy, ya lo estábamos comentando, no podemos hacer ni una PCR más nueva, desgraciadamente, porque nos siguen sugiriendo estudios que tienen un valor, que, bueno, pues los podríamos intentar hacer, pero bueno, ya el volumen es grande, pero me parece aceptable revisar con cierta periodicidad pues el valor de las pruebas que se hacen y las indicaciones que tienen. Creo que está muy bien también. No, sí, no es una cosa que diga yo, quiero decir que esto es lo que dicen las agencias que no están involucradas, que no son como las sociedades científicas, que están involucradas. Las agencias que no están involucradas, por lo que yo he visto, están inquietas por la forma en que se están introduciendo. No quiere decir que no tengan utilidad, pero que hay que demostrarla con los beneficios que tiene sobre lo anterior. Pero bueno, acepto también todo lo que decís vosotros, como es natural, porque sabéis más. Defendemos la utilidad del laboratorio. Las pruebas que introducimos tienen que tener un valor clínico demostrado, si no, no las vamos a hacer, porque si no sería infinito el número de pruebas, imposible realmente de llevar a cabo. No, de hecho, por ejemplo, NICE, que es la agencia más prestigiosa, solo acepta 5 pruebas. 5. Bueno, pero 5 pruebas de apoyo al diagnóstico. ¿Al diagnóstico de qué? De cáncer, sí. Para, pues que las enseño si quieres, son 5 solo. ¿Por qué? Bueno, pues porque han restringido mucho. Vale. O sea, esto es lo que quiero decir, que es un disparate probablemente. Pero... No, yo creo que ahora estamos viviendo un momento de incertidumbre general por las nuevas tecnologías que apuntaba Milagros, que están aquí, que son la Next Generation Sequencing, y que nos está cambiando un poco la manera que vamos a analizar
los resultados y la potencia que tienen estas pruebas, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí que estamos en un momento de crear grupos multidisciplinares donde haya patólogos, biólogos moleculares, bioinformáticos, analizar estos datos, sacar unas conclusiones a nivel de investigación y de ahí que podemos trasladar a la clínica, porque evidentemente no todo vale, pero sí que todo, están bajando los precios de los costes de muchas determinaciones y quizás nos es más útil hacer un test genético y más rápido que otras determinaciones que estábamos haciendo hasta ahora. Entonces yo creo que está cambiando la medicina en general, que va a ser una medicina genómica, nos guste o no, o sea, está aquí y ha venido para quedarse, y lo que hemos de hacer es nosotros generar evidencia científica que después podamos trasladar a la clínica. No sé, tú, bueno, que no se peleen aquí los dos señores, por favor, que se están despistando. Se nos despistan. Pues igual en el fondo estamos de acuerdo, pero es que no, es para una discusión muy larga. Me pidió una cosa. Sí. ¿Quiere intervenir alguien? Sí. Yo creo que es un debate sobre el modelo de sanidad. También. Claro. No es sobre la fiabilidad o sobre el futuro de la medicina, que va a ser medicina personalizada, evidentemente, y si no haces un cálculo realmente de la medicina personalizada, que va a costar, porque hay que incorporar nuevas tecnologías, nuevas plataformas y evidencias nuevas, pues evidentemente va a cambiar todo. Pero vamos, la biología va a ser molecular, sí o sí, y el tema es quién lo paga. Ese es el tema que yo veo. El modelo de sanidad que queremos, pública, privada, etcétera, etcétera, porque claro, en los sitios donde a lo mejor las agencias esas que tú dices neutras, pues no son tan neutras desde el punto de vista de modelo. Bueno, yo quería intervenir, ¿no? Primero para darte las gracias, ¿no? Pues por invitarme, ¿no? Y sobre todo por todo lo que me has enseñado a lo largo de los años que convivimos en el laboratorio, ¿no? Desde la primera PCR, No me acuerdo. La que no salió y se veían solo los estándares. La que no salía. Bueno, yo en cuanto a lo de cuál va a ser el futuro, ¿no? Está bastante claro. ¿No? Está bastante claro que el futuro va a ser la medicina personalizada o individualizada y, como nos enseñó Íñigo en su presentación, se va a basar en intentar clasificar lo mejor posible a los distintos tipos de tumores. Nosotros ahora mismo en investigación estamos secuenciando una leucemia, que en teoría, la leucemia linfática crónica, que en teoría es un poco heterogénea, pero no deja de ser una leucemia de las múltiples leucemias que hay. Y la heterogeneidad que nosotros vemos a nivel molecular, es decir, el por qué esta célula B se ha convertido en tumoral, pues nosotros tenemos 60 razones distintas. De tal manera que nosotros podemos agrupar a los pacientes en 60 grupos distintos, no en uno, ¿no? Y si en vez de estar estudiando esta leucemia nos vamos a otra leucemia distinta o nos vamos a un tumor sólido distinto, nos va a ocurrir lo mismo. ¿Qué va a ocurrir con esto? Que para muchos pacientes no vas a tener un fármaco específico. Para algunos sí, para otros no. Pero lo que no vas a hacer es dejar de tratar a estos otros. Pero lo que sí que puedes aprender, y lo que el Sistema Nacional de Salud puede hacer, es aprender qué pacientes responden y qué pacientes no responden. De tal manera que los ensayos clínicos que se vayan a hacer a partir de ahora no van a coger a 1000 pacientes para ver qué les pasa. A lo mejor con coger 20 pacientes, pero que son muy homogéneos desde el punto de vista molecular, vale para ver si hay una respuesta o no. Porque muchas veces tú coges 1000 pacientes porque van a responder 20, ¿no? Y para ver esa pequeña respuesta, ¿no? Pues necesitas un montón de pacientes. Y a lo mejor, y por eso son tan caros los ensayos clínicos y por eso cuestan tanto los fármacos. La otra cosa es el coste, que es siempre lo que se está valorando, ¿no? Yo creo que vamos a ponernos a cuando empezó la crisis, ¿no? En el 2007 o en el 2008. ¿Cuánto costaba secuenciar un gen? ¿Cuánto costaba secuenciar BRCA1? 3.000 euros. 3.000 euros fácilmente. Hoy secuenciar un genoma cuesta la mitad. Pero parece que secuenciar un genoma no se puede hacer porque como son muchos genes, pero es que vale la mitad, ¿no? Entonces, a lo que vamos es a eso. ¿Qué están haciendo ahora en el Reino Unido? Secuenciar 1000 genomas al mes. Perdón, 1000 genomas a la semana. ¿Qué están haciendo en Estados Unidos? Dentro de 2 años va a haber 1 millón de genomas del cáncer secuenciados. ¿Por qué? Porque vamos a aprender, porque vamos a reducir el coste, porque si este paciente, o sea,
Si solo se secuencia un gen, es caro. Si este paciente tiene CARRAS, no lo puedo tratar. Si tiene cáncer de colon y tiene CARRAS, no lo puedo tratar. Pero si yo le secuencio el genoma y veo que tiene una diana que a lo mejor sí que se puede tratar y hay un fármaco, seguro que el paciente sí que quiere eso, ¿no? ¿Y el coste cuál es? El mismo que pagábamos hace 6 años por secuenciar un único gen, ¿no? Entonces es un poco ridículo, por decirlo así, ¿no?, que se pueda gastar un dinero en un solo gen y cuando tienes el mismo dinero, como vas a secuenciar muchos genes, entonces dices que no. Entonces la parte económica yo no la veo así clara, ¿no?, porque claramente la secuenciación en estos 6-7 años ha bajado 1000 veces. No hay nada, no hay ni un solo fármaco que haya bajado 1000 veces su precio en los últimos 6 años, ¿no? Pero la secuenciación sí, ¿no? Entonces esa se va a incorporar. ¿Y dónde tiene que estar el laboratorio de oncología molecular en esto? Liderándolo como ha hecho hasta ahora en todas estas cosas, ¿no? El LUCA, aunque parece que estamos, vamos a decir, en una comunidad autónoma pequeña, pero el LUCA tiene más pacientes secuenciados que la mayor parte de hospitales de España. Yo creo que probablemente sea el segundo hospital, después del Hospital Clínic de Barcelona, que más pacientes tiene secuenciado genoma completo o exoma, ¿no? Parte dentro del consorcio de secuenciación de la leucemia linfática crónica, parte dentro de los proyectos en los que está Pilar y Milagros, ¿no? De tal manera que ya se es líder en estas cosas, ¿no? Y lo que hay que hacer es trasladar todo ese conocimiento a la práctica clínica, ¿no? ¿Por qué? Porque es que dentro de 2 años dirás, ves, es que los ingleses lo hacen así, ahora hay que hacerlo así aquí. Pues lo que hay que hacer es empezar poco a poco. O sea, no vamos a decir a todos los pacientes genoma completo. Es decir, vale, vamos a empezar un proyecto piloto para ver si esto tiene utilidad clínica para los oncólogos, ¿no? O los hematólogos, que son de verdad los que van a ver si esto de verdad les aporta algo o no. Yo por lo menos eso me parece. Un proyecto de investigación. O sea, tengo una pequeña objeción a lo que has dicho, José, que casi nunca tengo objeciones contra lo que dices, pero que es diferente la investigación que el diagnóstico, y que aunque cueste lo mismo secuenciar un exoma, un genoma, que uno o pocos genes, el problema es interpretarlo bien para mí. Y claro, para diagnóstico queremos interpretar bien y a veces encontramos mutaciones en genes que no sabemos aún interpretar. Hay muchas variantes de significado biológico desconocido, entonces que aún nos falta un poco de investigar más para crear los algoritmos y clasificar bien, porque si no, pues eso, a gente que secuencia a veces tumores y no secuencia, ¿no?, que lo hablábamos desde el aeropuerto, la línea germinal, o sea, la sangre, es muy importante comparar, ¿no?, porque si solo secuenciamos el tumor no sabemos distinguir qué es lo que es propio del tumor de lo que ya tenía el paciente, y quizás estamos dando un peso a una variante que ya era constitucional y que a lo mejor no tiene un papel muy relevante. Entonces, sí, pero con filtros diferentes. No, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, para cáncer ahora mismo, pues lo que hay que hacer es secuenciar el tumor y secuenciar células no tumorales del mismo paciente. Normalmente es sangre en el caso de los tumores sólidos. Si las variantes que tiene son informativas o no, va a depender muchísimo de la cantidad de muestras que se hayan secuenciado, ¿no? O sea que al final vamos a tender a no quedarnos en nuestro hospital, sino agregar todos nuestros datos con los que se generen en todo el mundo, y de ahí va a salir un conocimiento increíble. Bueno, yo es que creo que hay como 2 niveles, ¿no? Está el nivel asistencial, en el que yo puedo estar de acuerdo con lo que dice Martín, debe ser obligatorio y debe ser financiado la realización de aquellas pruebas de las que dependen decisiones terapéuticas establecidas, bien establecidas, y que han sido ya establecidas en ensayos clínicos realizados. Ese es un nivel. Y luego, en el cual, desde luego, yo creo que el laboratorio tiene que cubrir eso, y la política sanitaria también. Aquello donde tienes una droga que tú sabes que va a beneficiar a un determinado paciente, o tienes una prueba de la que depende pues la monitorización de una enfermedad, ¿no? Cuándo dejar el tratamiento, si el tratamiento ha de ser agresivo o no.
Y luego hay el otro nivel, que es la adquisición de conocimiento, que es de lo que estáis hablando vosotros, que es importantísimo. Eso no sé si realmente, desde el punto de vista de los clínicos, es el primer papel de laboratorio de oncología molecular de un hospital asistencial. Debe de trabajar en eso, pero no quizá como primer papel, y hay que obtener la financiación para esos ensayos clínicos. Ojalá fuera pública, ojalá hubiera un Instituto Nacional del Cáncer español que dedicara una pasta a la investigación. Pero bueno, a lo mejor no es fácil. Entonces yo creo que son los dos niveles, ¿no? O sea, por un lado, pruebas obligatorias, aquellas que está demostrado que tienen una repercusión para el paciente demostrada en ensayos clínicos. Y luego el resto de los estudios, cuanto más se haga, mejor, y con la financiación pues que habrá que buscar como se pueda, ¿no? Y desde luego con la colaboración máxima pues con todos los grupos, pues con la universidad, tenemos la suerte de teneros aquí a vosotros. Y bueno, tenéis mucha suerte, ¿eh? Tenéis muchísima suerte. Lo sabemos. Dais envidia. Bueno, muchas gracias porque estamos aprendiendo, yo por lo menos muchísimo aquí, y voy a hacer una faena, voy a pasarme al otro extremo. Estamos pensando todos en cortes, en ser prudentes, en hacer lo que está absolutamente refrendado, no pasarnos porque estamos viviendo una historia de un momento económico malo, ¿no? Yo voy a ponerme en el otro extremo y además se lo voy a preguntar a José, que es la persona que aquí ha dicho no vamos a secuenciar a todo el mundo, ¿eh? Y estoy pensando en Finlandia y estoy pensando en otras cosas completamente en el lado opuesto. En un estado del bienestar. Nosotros ahora estamos molestándonos por hacer un trabajo minucioso, riguroso y gracias a milagros posible. Y tengo que decir una cosa, gracias a milagros y gracias a personas como Chelo Rayón, que hay que ponerle un monumento, porque es una persona que en su momento tuvo una visión muy clara y aquí supo poner todo su sentido común, que es muy grande, y toda su capacidad y su criterio para tirar para adelante con las cosas que tenían valor. Y aquí están las cosas que tienen valor. Hay que decir que es una persona que ha sido clave en nuestro sistema sanitario. Y dicho esto, estamos haciendo todo ese esfuerzo por personas con cáncer avanzado en los que los cirujanos no han podido hacer la curación. No hay ningún cirujano aquí, porque ellos cuando se puede lo quitan y punto. Y eso es el mejor que nos podía pasar a todos nosotros y a nuestros pacientes. Estamos hablando de gente seleccionada en estadios avanzados de la enfermedad, que la doctora Folgueras, que lleva el registro de tumores, sabe muy bien cuántos tumores de los que tenemos, de los 7.000 al año, con la cirugía y un poquito más se curan, y cuántos ya no pueden ir solamente a cirugía, sino que tienen que recibir tratamientos complementarios o ya exclusivamente solo quimioterapia y radioterapia. Pero yo lo que me pregunto, José, y la pregunta va dirigida a ti, con todo lo que se está gastando para curar a estas personas en estadio muy avanzado, con la rentabilidad de estos esfuerzos de aguantarles 6 meses más de vida o lo que sea, en otro escenario futuro de una situación económica mejor, ¿no podríamos hacer medicina preventiva genómica? Bueno, es que básicamente lo que contó Pilar antes es eso, ¿no? O sea, con las familias, con las personas que se han podido intervenir a tiempo y que no desarrollasen un tumor, es que se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Y es que eso lo vas multiplicando por los años, que no es solo un año en concreto, eso hay que multiplicarlo por todos los años. Entonces, para esas sí que es medicina preventiva, ¿no? Es decir, en cáncer hereditario está muy claro, ¿no? Y está muy claro, y las pruebas que se hacen, vamos a decir, pues yo no entiendo cómo se siguen secuenciando genes solos, sinceramente, ¿no? Si el precio es el mismo, yo lo haría. Es decir, si se diagnostica, y si no, pasa a ser unos datos que valen para investigación, ¿no? Pero el precio ahí no entra, y el diagnóstico es igual de fiable si lo haces por una tecnología antigua que por una tecnología moderna, ¿no? Y ahí sí que se hace. Después, en el caso de otros tipos de cánceres, desde luego, algunas de las ideas que mencionaron antes o que decían Milagros en su presentación, que ya le están reclamando los médicos, es, ¿se puede detectar
DNA tumoral o células tumorales circulantes, ¿no? Antes de que haya evidencia radiológica o lo que sea de que hay un tumor, pues eso es una de las cosas que, vamos a decir, habría que poner a punto, pero desde luego se necesita financiación para hacer eso, ¿no? Y se necesita, no vale cualquier persona tampoco para hacerlo. Por ejemplo, eso sí, yo no digo, o sea, todo no lo puede pagar el sistema público, es evidente, ¿no? O sea, quiere decir que eso tiene que ser muy claro. Pero si, por ejemplo, un señor quiere seguir fumando, por ponerte un ejemplo, y dice, bueno, yo a mí, si si pago los 2.000 euros para secuenciar y le pago otros 2.000 al equipo de Dreamgenics para que me diga, yo esos 4.000 euros lo pago para que me digan si tengo una alta predisposición por mis enzimas a tener un cáncer de pulmón y tengo que dejar de fumar radical, o estoy maravillosamente protegido por mis enzimas y a lo mejor pues tengo un bajo riesgo. ¿Eso se podría llegar a decir? A ver, tan claramente no te van a dar una probabilidad, pero la mayor parte de esos estudios lo que se necesitan son pues probablemente 1 millón de individuos para ver, y el riesgo va a ser tan mínimo, ¿no? Que es muy difícil, ¿eh? ¿Dejas decir un comentario? Sí. Me interesa mucho, esto a mí me interesa mucho. Sí, porque claro, es que es verdad que uno de los fracasos que se siente en la clínica es que los pacientes llegan tarde. El cáncer es de los sitios donde uno lo siente más, porque cuando llega un cáncer avanzado, pues dices, caramba, ¿dónde estaba esta persona? ¿Es que no tenemos un sistema sanitario que vaya a buscarlo? Bueno, pues no lo tenemos ni lo vamos a tener. ¿Por qué no lo vamos a tener? Bueno, en general, porque cuanto más atrás vayas en la historia natural del cáncer, más indefinido es el futuro. Si supiéramos con certeza que la historia natural de cada uno de estos cánceres que detectas, o cada una de estas predisposiciones que detectas, ¿sabes cuál va a ser su precisa, particular historia natural? Si se podría actuar, como en los cánceres familiares, que tienen una probabilidad altísima definida. Pero los otros va a ser muy difícil. Y cuanto más atrás vayas, más agresivo vas a ser. Y entonces ocurre el fenómeno que conocemos todos, que es que está aumentando la supervivencia en cáncer, pero la mortalidad no está variando mucho. ¿Por qué no varía la mortalidad? Porque estamos diagnosticando los cánceres más precozmente gracias a la precocidad, a la intensidad del diagnóstico, pero por ejemplo, pues el 30% de los cánceres de mama que diagnosticamos en el programa de screening nunca hubieran llegado a la clínica y les hemos quitado el pecho a estas señoras, les hemos metido alguna droga, les hemos radiado, etcétera. Pero esto cuando llegamos a cáncer de colon, pues en colon es menos problemático. En cáncer de próstata es una catástrofe porque entre el 50 y el 60% lo hubiera, pero cuidado, en pulmón también, que es el ejemplo que a mí me parece más interesante. En pulmón, en el estudio más reciente, y lo conocéis todos, un screening en el cual se compara radiografía de tórax con TAC de baja dosis, bueno, pues el 15% de los cánceres nunca se hubieran diagnosticado. Son cánceres que hubieran permanecido ahí con ese señor toda su vida, no le hubieran producido ningún problema y les hemos quitado medio pulmón y les hemos tratado de una manera muy agresiva. Entonces, la medicina preventiva basada en pruebas diagnósticas precoces es muy peligrosa, muy peligrosa. De todas maneras, estas pruebas de las que estaba comentando Milagros, ¿no? de detección de DNA en sangre, valen también para ver si hay recidiva antes de que se vea, ¿no? Entonces, el poner a punto, el tener a disposición de todos una prueba así, es muy útil, porque, por ejemplo, los hematólogos sabéis perfectamente que el seguimiento de enfermedad mínima residual ha sido clave, ¿no? Para poder seguir un paciente, y los estudios moleculares pues tienen muchísima más precisión que lo que tienen, pues, por ejemplo, la citología o... ¿no? Entonces, el poner a punto, o sea, el mayor problema, yo veo, bueno, no el mayor problema, ¿no? Pero uno de los mayores retos, ¿no? De un laboratorio de oncología molecular es poner a punto una técnica, ¿no? Porque lo que te exige es ver qué sensibilidad tiene, qué especificidad tiene, a qué lo puedo aplicar, y eso te lleva,
bueno, meses o años de ponerlo a punto para que luego ya se empiece a beneficiar todo el mundo, ¿no? Y esto lo digo sobre todo porque viendo las gráficas que presentó Milagros, que veías que en los tumores sólidos iba creciendo exponencialmente en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Pues va a ser a lo que tienda también. Sí, pero eso necesitamos alguien que se dedique a poner a punto esas técnicas, ¿no? Ya os decía, no podemos poner una PCR más a día de hoy. Bueno, es que creo que los laboratorios de diagnóstico hemos de tener el papel de una persona media jornada o lo que sea de innovación continua, porque es que las técnicas están cambiando y tenemos que estar allí poniéndolo porque es importante y porque es importante para que después nos darán un rendimiento, nos abaratarán los costes y quizás el personal será más eficiente, pero ha de haber siempre una pequeña inversión, que digo yo, de I+D, pequeñita en el laboratorio para ir implementando, porque si no, no llegamos. ¿Alguien de la sala quiere intervenir? Sí. Sí. Piensas, por ejemplo, de una medida preventiva. Las medidas preventivas todas son muy personales, de comportamientos, etcétera, alimentación, tabaco, etcétera. Una medida preventiva que fuera una vacuna antitumoral, o sea, que representáramos antígenos y posibilidades y que se vacunara preventivamente a la población. Sería fantástico, claro. Fíjate, esto de la prevención es tremendo, porque hay un trabajo muy interesante sobre la secuenciación del genoma completo, que lo hizo, no me acuerdo cómo se llama la empresa, una empresa de California, a 4.000, pues entonces consiguió que 2.000 aceptaran ser seguidos. Y a todos se les ofreció, ellos eran voluntarios, a todos se les ofreció un consejo genético después de esa secuenciación, con esos riesgos que dicen, que yo creo que el 90% son solo especulaciones, pero bueno, ellos felices. Porque decían, es que claro, se secuencia el genoma y la gente le van a decir los riesgos y lo va a pasar mal. Bueno, pues solo el 10% aceptaron ir al consejo y tal y cual. Y se les estudió con test su ansiedad. Bueno, pues no tenía más ansiedad que el resto, o sea, que no produce ansiedad. Pero las dos cosas interesantes que me interesan a mí de esto, porque esto era para demostrar que secuenciar el genoma, que por $1.000 que cuesta ahora, que se lo haga todo el mundo, saliva y tal y cual. Bueno, las dos cosas que me interesan. A aquellos que les decían que tenían riesgos dependientes de estilos de vida, ¿cambiaron algo los estilos de vida? 0. Segunda cosa, aquellos que tenían riesgos que se podían detectar con alguna prueba, hicieron más cribado, el 90% más. La gente lo que quiere es no cambiar, pero que alguien venga y le haga las cosas. O sea, esto es como estamos. O sea, cambiar es muy difícil y es muy interesante porque el proyecto de medicina estratificada, como se llame esto, que se va a gastar, que va a mirar a 1 millón de personas, se van a gastar $225 millones, no es solo un estudio molecular, van a estudiar el medio. Van a estudiar, o sea, van a hacer un esfuerzo tremendo. Es la primera vez que piensan en la interacción agente medio gen. Van a estudiar tremendamente, eso van a gastar casi tanto en estudiar el medio, las condiciones de vida, como lo otro. Pero el fracaso en cambiar la forma de vivir lo tenemos. Bueno, es que yo este ejemplo a mí me parece interesantísimo, Yo tengo una anécdota que se repite en la consulta. Como habéis visto, pues viene gente con este riesgo de cáncer de mama y además algunas mujeres pues también fuman, ¿no? Y entonces les digo, bueno, se tienen que quitar las mamas y tal, vale. Digo, bueno, pero también tiene que dejar de fumar porque la probabilidad de tener un cáncer de pulmón también es muy alta. No, las mujeres prefieren quitarse las mamas. No, pero es que no es que pasa en una familia, es que pasa en muchas. Les dice que se tienen que quitar y asumen que se tienen que quitar las mamas como algo externo, eso lo hago y ya está. Alguien me quita las mamas, ya no tengo cáncer de mama, pero yo no dejo de fumar. Cuando dice, bueno, esto es una consulta de medicina preventiva, usted tendrá miedo al cáncer y tendrá miedo a todos los cánceres, me imagino, no solo al cáncer de mama, que el cáncer de pulmón es mucho peor. Pues bueno, la resistencia a dejar de fumar es sorprendente frente a otra cosa.
No, yo eso me gustaría que hubiera algún día un debate para hablar de todas estas cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? Sobre la medicina preventiva y el cambio de hábitos. Pero bueno, hablando ya del genoma y del cáncer, me parece que era Pilar o Milagros que ponía antes, todos los cánceres son genéticos, todos se producen por alguna alteración en el genoma. Eso es verdad, pero sin embargo, no todas las personas que tienen alguna mutación o alguna alteración desarrollan después la enfermedad. Es decir, que no por secuenciar el genoma a todo el mundo vamos a prevenir o vamos a saber quién va a desarrollar cáncer o no. De hecho, hay algunos otros aspectos del huésped que no están tampoco del todo bien definidos y que influyen en que una mutación llegue a ser después un cáncer que amenaza la vida de una persona. Y esos aspectos también tendrán que ir desarrollándose poco a poco, y los ensayos clínicos, estamos en la suerte de que ahora la colaboración entre muchos centros permite, y la mejor selección de los tumores permite hacer ensayos clínicos que probablemente reúnen casos más homogéneos genéticamente y con un tratamiento similar, y nos van a ayudar a comprender mejor las cosas, ¿no? Pero hay algunos aspectos de fuera que todavía nos van a llevar bastante tiempo conocer. O sea, esto de que hablamos de que secuenciando el genoma lo vamos a saber todo, pues vamos a saber mucho más, pero seguramente quedan más cosas, ¿no? Querría hacer un comentario, pues esto, sobre este mismo tema, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer de mama, que quizás es el área en el que yo estoy más centrada, pues hace aproximadamente 2 años, a nivel de Francia, están en red a nivel nacional. Entonces ellos hicieron un estudio que se llamaba SAFIR-01, en el que pues cogieron pacientes con cáncer de mama, les secuenciaron el genoma, buscaron si encontraban pues alteraciones genómicas que pudieran tener, o mutaciones que pudieran tener una droga dirigida. No encontraron tantas como esperaban, porque no llegó al 20%, y entonces ese sistema, que era con financiación pública en parte, entonces les permitía poder utilizar una droga que no está aprobada en cáncer de mama, pero para una mutación poder disponer de ese fármaco y ver qué ocurría. Entonces las esperanzas eran muy grandes, y lo que se encontró es que solo hubo un 9% de respuestas a esas terapias dirigidas. Es decir, que de todo el mundo absolutamente, bien, interesantes, una vía nueva que se va a explorar, pero decepcionado, ¿no? Y entonces, mucho más recientemente, sobre un grupo de cáncer de mama, que es el que no tiene expresión de receptores hormonales, que es un grupo que a nosotros los oncólogos que llevamos la mama nos preocupa mucho, porque sabemos que muchos de ellos recaen, que ahora encima no tenemos más tratamiento que la quimioterapia, que produce un deterioro de la calidad de vida. Si solamente tienes quimioterapia y en enfermedad avanzada no puedes parar de ponerla, pues buscando por qué unas se curan y otras no, con una presentación muy similar, porque son